Bendiciones, un saludo para cada uno de los que van a estar viendo este video. Prácticamente he estado sorprendido por la circulación de un audio que prácticamente ha llenado ya las redes sociales, de un supuesto señor que habla que en el lugar de Mosquitia, es una región de Honduras que colinda al noroeste con Nicaragua. Y supuestamente este señor del audio que anda ya circundando por todos lados, supuestamente él dice que allí nació un niño. Imagínense que allí nació un niño que traía un mensaje de parte de Dios y que solo dio el mensaje y el niño murió. Qué absurdo eso. Y muchos están creyendo esa tontería. Y supuestamente dice que el mensaje que el niño traía de parte de Dios era que cada uno buscara en su Biblia y que allí iba a encontrar un pelo. Y que al encontrar ese pelo, lo agarraran y lo tenían que echar en un vaso de agua. Y eso sería el antídoto para lo que es el COVID-19, lo que está afectando a nuestro país y al mundo entero. Pero eso es absurdo, que el niño solo nació porque traía un mensaje específico de Dios y que era que buscaran ese pelo en la Biblia. Y qué triste y lamentable, porque muchos, incluso aún cristianos, caen en ese jueguito. Está bien los que no han escudriñado la palabra de Dios, los que no se interesan en escudriñar, como cuando Jesús le dice a los escribas y fariseos ahí en San Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas ustedes encontrarán la vida eterna, no en sueños, no en otras cosas, en ellas encontrarán la vida eterna, y ellas, les dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. No obstante, también allá en la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo también escribe a esta iglesia ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, donde también estos creyentes se estaban dejando llevar por cuestiones que estaban diciendo falsos maestros para que ellos quitaran la mirada de Jesús y que dejaran de oír a los apóstoles, y prácticamente estaban logrando su cometido con andar diciendo cosas falsas acerca del evangelio. Por eso el apóstol Pablo escribe allí en este capítulo 1 de Gálatas 1, y él les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, y ojo lo que dice acá, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, como ese audio que anda perturbando a un montón, incluso creyentes, sino que hay unos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, este sea anatema, en otras palabras, sea maldito. Hay un cuadro parecido también allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios levanta al profeta Jeremías. Dios estaba hastiado de ver tanta mentira que se estaba propagando en el pueblo de Israel. Los reyes de Israel, de Judá y todos lados se habían pervertido. Tenían sacerdotes malos que ya no querían escuchar palabra de Dios, sino que lo único que ellos querían hacer era prácticamente escuchar lo que los falsos profetas decían. Y prácticamente ahora también se ha levantado una ola de falsos profetas, falsos apóstoles, engañando al pueblo de Dios, como lo está haciendo este audio. He recibido muchas llamadas de muchos lados donde preguntan: pastor, ¿y será cierto eso del pelo? Yo les digo: no, por el amor de Dios, no se dejen engañar.
Hace unos meses atrás también se levantó un audio parecido a este, donde decía que una niña se había convertido en culebra porque había rompido una Biblia y se había desobedecido a sus padres. Y a mí me preguntaron también en esa ocasión, y yo les dije, si eso fuera cierto, el mundo estuviera lleno de culebras, de serpientes, porque con las generaciones que ahora tenemos, hijos desobedientes, malcriados con sus padres, que de Dios no quieren saber nada, entonces estuviera lleno de culebras. Entonces el profeta Jeremías, Dios lo levanta también porque los reyes ya no querían escuchar palabra de Dios, y se había levantado una ola de falsos profetas anunciando barbaridades, y el pueblo de Israel ya no oía a los verdaderos profetas, sino que tenían comezón de oír a los falsos profetas. Y vea ahí en Jeremías 23, dice en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y aquí hay una pregunta y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Aquí hay algo maravilloso. Acá lo que el escritor quiere decir, si lo entendemos de esta manera, los verdaderos profetas son diferentes con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque si vemos ahí en el versículo 28, pues podemos entender esto, que los verdaderos son representados como el trigo. Los verdaderos profetas acá son representados como el trigo. Pues todos sabemos que el trigo alimenta. El verdadero cristiano que predica la palabra de Dios va a alimentar con esa palabra. Entonces el trigo es alimento. El trigo también nutre. El trigo sacia, llena y da salud. Por eso acá el verdadero profeta es presentado como el trigo. Pero esto debemos de entenderlo nosotros los que predicamos la palabra de Dios, pues entendemos que ahora profetas de oficio no hay. Eso ya no existe, profetas de oficio como en el Antiguo Testamento. El último profeta se cree que existió fue Juan el Bautista, pero ahora en estos tiempos ya no. Entonces vea, el verdadero mensajero de Dios tiene una gran responsabilidad. Y para ello pues tenemos 66 libros para estudiarlos y aplicarlos a la iglesia y a todos aquellos que quieran aprender de la palabra de Dios. Los falsos profetas, acá en el versículo 28, donde Dios dice, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja o la paja con el trigo? Los falsos son representados con la paja. Pues la paja no sirve para la alimentación. La paja es seca y no apta para los seres humanos. Al igual como este audio que anda ahí revoloteando y muchos se asustan. Y me imagino saber cuántos han ido a una Biblia para ver si encuentran el pelo ahí dentro de la Biblia. No se deje engañar, amado hermano y amigo. Estudie la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta porque también está representada como el trigo. Esos videos, esas supuestas profecías que se levantan aún en nuestros tiempos, están representados como la paja que no alimenta, lejos de alimentar al pueblo de Dios.
Pero qué triste de ver que muchos se dejan engañar por estas cosas. No se dejen engañar por ese supuesto audio donde dice que nació ese niño y que hay un pelo ahí en la Biblia y que lo halle, lo meta en un vaso de agua y que se lo tome, y con eso es el antídoto para el coronavirus. No se deje engañar, hermano. He recibido llamadas y me han dicho, hermano, ¿es cierto eso? Y yo les digo, no es cierto. Así que esté tranquilo, déjese llevar por la palabra de Dios. Uno de nuestros escritores de libros de textos que se llama, el libro se llama Fe y Acción. Él dice que está bien, Dios a veces va a hablar a través de un sueño, pero ese sueño tiene que ir acorde a la palabra de Dios. Es más, para nosotros ya no hay necesidad de eso. La palabra de Dios nos habla y es más clara que cualquier cosa. Allí está la verdad, ahí está la palabra de Dios. Los sueños tienen que ir acorde a la palabra de Dios. Tenemos, el escritor pone el ejemplo de José cuando el ángel se le aparece y le dice que no tema en tomar a María como esposa, porque eso era de Dios. Entonces, cuando Dios habla a través de un sueño a una persona que no quiera entender a través de la palabra, pues va a hablar quizás de esa manera, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no saliéndose de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Bendiciones para todos.